Síganme por favor en la lectura. La escritura dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Voy a agregar un versículo más, versículo 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Es una pregunta. Voy a leer nuevamente versículos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? En el contexto nos encontramos con un pacto renovado según el título del capítulo 10, en donde el Señor muestra nuevamente su amor, su misericordia para con su pueblo. Y bien, es un mandato que Él ya estaba o que Él ya había establecido. La pregunta que encontramos ahí es la siguiente: ¿qué pide Dios de ti? Encontramos en este pasaje un encabezado que dice lo que Dios te exige. Sin embargo, hoy quisiera cambiar un poco el sentido de la pregunta y que nosotros nos preguntásemos: ¿qué espera Dios de mí? ¿Alguna vez se ha preguntado qué espera Dios de usted? ¿O es un asunto de saber qué es lo que Dios tiene para mí? Generalmente es así. Constantemente nosotros: Señor, yo espero de ti, de tus bendiciones, de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, y que por supuesto están puestas delante de nosotros, según la Escritura. Pero vuelvo nuevamente: ¿alguna vez nos hemos detenido para pensar qué espera el Señor de mí? Bien, esto es algo que vamos a analizar el día de hoy. Hay un pasaje un tanto paralelo a esto que encontramos en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Pero a una manera de declaración, la Escritura nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solamente. Y yo creo que con eso basta y es suficiente, porque necesitamos entender la importancia de cada frase. Hacer justicia, hacer el bien, conducirnos correctamente delante del Señor, amar la misericordia, tener compasión, pero sobre todo humillarnos delante de nuestro Dios. La Escritura dice: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nuevamente voy con el versículo: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos. Vea la petición que hay de por medio. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Por qué será que muchas veces en relación a la sanidad de la tierra, que ahí podemos interpretar que en relación a la sanidad de la tierra podemos involucrar a nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros proyectos y demás, nuestras posesiones incluso? ¿Por qué será que no encontramos una sanidad? Tal vez sea porque el pueblo no se ha humillado delante de Dios. Tal vez sea porque el pueblo no ha buscado a Dios como debe ser buscado.
Y la Escritura nos dice, buscadme mientras pueda ser hallado. Quiere decir que llegará un momento donde no podrá, donde no podremos. Pero mientras tengamos tiempo, mientras tengamos vida, tenemos hoy una oportunidad. Y siempre la misericordia de Dios está presente sobre nuestras vidas. Entonces yo oiré desde los cielos, dice este versículo, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este es un principio muy importante para nosotros. Regresamos nuevamente al libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Hemos de entender que además de todo lo que hemos visto en estos versículos, por supuesto que Dios demanda de nosotros no solamente vivir en justicia, sino también vivir en santidad delante de Él. Y la primera carta a los tesalonicenses nos habla un poco de ello. Ponga su separador, por favor, en el libro de Deuteronomio, para ir a la carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses. Versículo 3. Capítulo 4, perdón, versículo 3. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Por supuesto que aquí en el contexto hay una citación que refiere a la moral. Porque además ahí agrega que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia, sus deseos desordenados, como los gentiles que no conocen a Dios. Además añade que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Y para que pudiese compartir la voluntad de Dios, Él tenía que manifestarse como ejemplo de ello. Por lo cual, si vamos un poquito atrás, capítulo 2, versículo 10, capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo nos dice, vosotros sois testigos, le dice a la iglesia de Tesalónica, vosotros sois testigos, y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Cómo es que nos comportamos delante de los creyentes? Y no solamente es considerar que necesitamos un comportamiento dentro de o con los creyentes, sino este comportamiento tiene que manifestarse como tanto como dentro, así como fuera de la iglesia. Versículo 13 del capítulo 3. Con una intención de que sus corazones fuesen afirmados, pero además fuesen presentados irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Así que no solamente requiere hacer justicia, amar la misericordia, sino requiere que también nosotros seamos santos delante de Dios. Hemos hablado ya en relación a la santidad, y hemos de saber que la santidad no significa perfección. El concepto de santidad se refiere a estar apartado para. Era una condicionante para los sacerdotes dentro del tabernáculo o dentro de sus actividades para el tabernáculo.
Una de las insignias que el sumo sacerdote portaba prácticamente en su frente es la siguiente: santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Y prácticamente era una señal en su frente. Hoy, por supuesto, que no llevamos ninguna señal externa, pero la señal interna se debe manifestar en lo externo, por supuesto. En ocasiones pasadas hablamos acerca de este pasaje en donde hicimos referencia a lo que de la abundancia del corazón, dijimos, habla la boca. O sea, todo lo externo se va a manifestar por lo que hay en lo interno, por lo que hay en el corazón. Entonces es importante que nosotros podamos evaluar nuestra vida y considerar qué hay en lo más profundo para que de esa manera nosotros podamos dar testimonio. Bien, regresando nuevamente ahora sí al capítulo 8 del libro de Deuteronomio, tenemos algunos conceptos importantes. Perdón, Deuteronomio capítulo 10. ¿Qué pide Jehová, tu Dios, de ti? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué espera? Sino que temas a Jehová, tu Dios. Y en relación a este concepto del temor, por supuesto que no se refiere a ningún tipo de miedo, sino a un asunto de reverencia, a un asunto de respeto o a un asunto de admiración. A esto se refiere el temor a Jehová. Repito, un asunto de reverencia, un asunto de respeto o de admiración. Posiblemente la mayoría conocemos este proverbio que encontramos en el capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. ¿Queremos ser sabios? ¿Queremos encontrar la sabiduría? Por supuesto, necesitamos temer a Jehová. Y hay algunos pasajes ahí en el libro de Proverbios a los cuales quiero ir para comentar un poco acerca de ello. Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Versículo 13. Para ampliar un poco más el conocimiento del temor a Jehová, Proverbios capítulo 8, versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Hermanos, tenemos que llegar a un momento de aborrecer lo que no es correcto delante de Dios. Y en ese sentido nosotros podemos entender que hay un temor. Por supuesto, quien hace un trabajo específico dentro de nosotros es el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos redarguye. Por supuesto, primero convence de pecado. Nos hace conscientes de nuestra naturaleza. Nos hace conscientes de que necesitamos un Salvador. Y por supuesto, nos ayuda aún en todas nuestras debilidades. Es el Espíritu Santo quien nos redarguye incluso cuando no hemos tomado buenas decisiones. Gracias a Dios por su Espíritu Santo. Y por medio de Él nosotros somos santificados constantemente. Ya lo hemos dicho. El asunto de santidad es un asunto progresivo. Hay asuntos que son inmediatos. Cuando usted se convierte al Señor, la salvación viene de manera inmediata. Hay una regeneración, esa regeneración es inmediata. Hay un nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento es inmediato. Pero de ahí tenemos que partir a un punto de santificación. Y ese punto de santificación es progresivo.
¿Seremos perfectos algún día? Pregunto. ¿Seremos perfectos algún día? En esta tierra no. La respuesta es sí. ¿Cuándo seremos perfectos? Cuando seamos glorificados. Y este es el último prácticamente concepto respecto a este proceso en la vida del cristiano. Por supuesto que estamos en un proceso de santificación y llegaremos a la glorificación. En ese momento seremos perfectos delante de Dios. Mientras tanto, no hay perfecto ni aún uno, dijo el Señor Jesucristo. Pero un hombre que se mantuvo en santidad, hubo un hombre que se mantuvo firme en sus convicciones y ese fue Cristo Jesús. El principio de la sabiduría es aborrecer el mal. Proverbios capítulo 14, versículo 26. Proverbios capítulo 14, versículos 26 y 27. En el temor de Jehová está la fuente de confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Vamos con esta primera parte. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. ¿Cuántos hemos confiado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Por supuesto que a medida que nosotros vamos experimentando esta confianza, nuestra forma de caminar se torna mucho más diferente de que cuando tal vez nos encontrábamos en el mundo. Y hoy escuchamos testimonios y yo puedo hablar de un testimonio personal que posiblemente ya lo he escuchado de manera replicada. Porque en el asunto de la confianza, uno de los mayores temores tal vez que podamos tener como hombres es quedarnos sin empleo, quedarnos sin trabajo. Porque ahí está la fuente de provisión para nuestra casa. Y llegó un momento donde perdí mi trabajo de manera inesperada, sin ninguna razón. Estoy hablando de momentos en los que trabajé de manera secular. Y la verdad es que fue un golpe bastante duro. En aquel momento tenía un puesto muy importante, yo creo que el más importante dentro de la empresa en el área administrativa. Y entender que de un día para otro se pierde absolutamente todo, no es cosa fácil. Y reflexionando y recapacitando días después de que sucedió este asunto, pienso en cómo un compañero manifiesta lo que podía haber dentro de mí. Y él me preguntaba, más bien me decía, no te entiendo, no te entiendo. Y yo le decía, ¿qué es lo que no entiendes? Me decía, no entiendo cómo estás así de tranquilo. Yo por dentro estaba en una explosión interna terrible. Pero sabe que mi rostro, aún en medio de la angustia, podía reflejar otra cosa. No lo entendía yo, pero se manifestaba de esta manera. A tal grado que uno de mis compañeros lo pudo notar. Me dijo, no entiendo cómo es, te acaban de despedir. ¿Y cómo es que estás así? Y solo puedo decir que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la que guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Esas son de las temporadas más difíciles que vivimos como familia. Pero he visto replicada esta situación en muchos hermanos de la comunidad. Y cuando en un momento tuvieron, por supuesto creo que la angustia siempre existe, pero tuvieron momentos de tal vez ansiedad. Lo último que pudieron expresar
referente a estas situaciones fue: esta vez ha sido diferente. Esta vez tengo una paz. Esta vez tengo confianza. Esta vez puedo saber que mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Por supuesto, gracias a Dios, algunos ya recuperan su trabajo, otros, bueno, realizando otras actividades. Pero Dios es bueno y Dios no nos va a dejar nunca desamparados. Esa es su promesa. Así que entendemos que dentro de este temor hay una fuerte confianza y además dice: esperanza tendrán sus hijos. Esta es una consecuencia de que usted y yo como padres podamos reflejar en la vida de nuestras generaciones. Si ellos lo comprenden, ellos lo tomarán y ellos lo replicarán a sus diferentes generaciones. Versículo 27, el temor de Jehová es manantial de vida. ¿Para qué? Para apartarse de los lazos de la muerte. Para apartarse de los lazos de la muerte. Hay muchas personas que hoy están siendo atraídos, están siendo lazados, más bien están lazados y están siendo guiados al abismo. Están siendo jalados a la muerte. Por supuesto que hemos de hablar de una muerte espiritual. Y es ahí donde mucha gente se encuentra. Por supuesto hemos de decir, porque hemos de ser tan claros como la palabra lo muestra, que aquellos que viven en lazos de muerte y en lazos de condenación tendrán un lugar en el lago que arde en fuego. Pero para aquellos que hemos sido libertados, ya no hay lazo, ya no hay más condenación. Ahora tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Y para quienes vivimos en el temor del Señor, tenemos un manantial de vida para nosotros. No de muerte, de vida para nosotros. Y eso es vivir en el temor del Señor. Por eso es que encontramos esta primera frase en el libro de Deuteronomio: que temas a Jehová tu Dios. Además nos dice la segunda frase que encontramos ahí, libro de Deuteronomio, capítulo 10. Que andes en todos sus caminos. Que andes en todos sus caminos. Hemos de decir que existen dos caminos. Solamente dos caminos. Un camino que conduce a la vida por medio de Cristo y un camino que conduce a la muerte. ¿Y qué dice la Biblia con respecto al camino de muerte? Regresamos nuevamente a Proverbios. Salud. Ya le he mencionado, ponga su separador en el libro de Proverbios, capítulo 10. Porque estaremos utilizando algunas citas de apoyo. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El asunto a recalcar es que el camino es al parecer del hombre y no al parecer de Dios. Por supuesto que nosotros intentamos tomar decisiones en la mayoría buenas, pero cuando nosotros no tomamos decisiones considerando que debemos vivir en el temor al Señor, nuestras decisiones pueden o no ser correctas. Y por supuesto que cuando no son correctas nuestras decisiones, tenemos que vivir con una consecuencia. La consecuencia que proviene de una mala decisión. Hay caminos que al hombre le parecen derechos.
La Escritura nos dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Por supuesto que hay muchas personas que se creen autosuficientes y han dejado a Dios a un lado. Pero tal vez, y hemos de hablar también que cuando parece ser que una persona vive en completa felicidad teniendo todo lo que necesita, hablando económicamente, hay un vacío dentro de ellos. Y hemos escuchado tantos testimonios en relación a ello. Alguien dijo que el dinero no daba la felicidad. Yo diría que el dinero sí da felicidad. ¿Qué opina usted? ¿No lo hace feliz? Yo creo que sí da felicidad, pero no es todo. Olvídese, no es todo. Da cierta felicidad y la felicidad es momentánea. Pero la felicidad que ofrece Cristo es eterna. Poned las cosas en poned la mira en las cosas de arriba. ¿Para quién es esta palabra? Romanos capítulo 8 nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque estamos muertos. ¿A qué estamos muertos? Al pecado, por supuesto. Estamos muertos a una vida pasada y ahora hemos sido resucitados a una nueva vida en Cristo Jesús. Hay el peligro de considerar que el dinero da la felicidad. Porque además dice la Escritura que el mayor de los males es el amor al dinero. Por supuesto que nosotros le rogamos al Padre para tener lo suficiente y hemos sido tan bendecidos que no solamente lo suficiente, sino aún más el Señor nos ha bendecido. ¿No? ¿No hemos sido testigos de su fidelidad? Aún más de lo que merecemos, el Señor nos ha dado. Y la verdad es que tengo que decir que hemos sido una iglesia bendecida de parte de Dios. Y como testimonio tengo que decirlo, ¿no? Cómo es que el Señor, de manera milagrosa, incluso de manera milagrosa, algunos han recibido automóviles regalados. ¿Cree que el Señor lo puede hacer? El Señor ya lo hizo. ¿Quién quiere un auto regalado? No es tan mal en desearlo. ¿Cuántos han podido salir de viaje este año? Bendito Dios. Disfrútelo. La vida también está para disfrutarse. Disfrútelo sanamente. Nada con exceso. Todo con medida. Es una frase que resalta de un comercial en el que se incita a la toma de bebidas alcohólicas. Y aún en ello hay cierta observación. Todo en exceso es un peligro para nosotros. Por supuesto que usted tiene que considerar lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica,
No todo me conviene. Si no me conviene, no lo hago y punto. Su fin puede ser un camino de muerte. Salmo capítulo 1, versículo 1, también es un salmo muy conocido por la mayoría. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores. La palabra nos invita a que andemos en su camino. Y este versículo nos enfatiza sobre el hecho que es bienaventurado, es feliz, más que feliz, aquel varón que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en el camino de los pecadores. Es bienaventurado aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, porque será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, dice que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas el camino de los malos perecerá. Dios conoce la senda de los justos, mas el camino de los malos, de los pecadores, perecerá. ¿Y qué hemos de decir acerca del camino? Un solo camino para llegar al Padre. Salmo capítulo 32, versículo 8. Salmo capítulo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cuántos pueden decir gracias, Jesús? Gracias. Sobre ti fijaré mis ojos. Por lo tanto, te haré entender, dice la Escritura, y te voy a enseñar el camino por el cual tú debes andar. Y por supuesto, Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, no hay otra manera, si no es por medio de mí, si no es por medio de Cristo, no hay manera de llegar al Padre. Y la exhortación es esa, precisamente, que andes en todos sus caminos. Es su camino y es por medio de Cristo Jesús. Regresamos a Deuteronomio. Y que lo ames. Y que lo ames. ¿Cuál es el primer mandamiento que Jesucristo nos deja? Por supuesto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es un mandamiento resumido. Si usted pone atención a lo que encontramos en el libro de Éxodo capítulo 20, ¿cuántos mandamientos? ¿Cuántos mandamientos? 10 mandamientos resumidos en la ley que Cristo nos deja. Amarás al Señor tu Dios. Toda la primera parte de los mandamientos que encontramos en Éxodo capítulo 20 están relacionadas específicamente con la adoración a nuestro Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No pongas otra cosa en primer lugar antes que a Dios. Considera que Dios tiene que ser el único, tiene que ser el primero, pero tiene que ser también el único. Dios sobre todas
las cosas. Enseguida, en los mandamientos nos encontramos con ciertas reglas morales. No robarás, no tomarás el burrito del vecino, no matarás, entre otras cosas. Ama al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Vea lo importante o la importancia de lo que Jesús nos está diciendo en estas palabras. Esto quiere decir que nosotros hemos de entregar todo a nuestro Señor. Y por supuesto, agrega o añade en el mismo versículo 12 del capítulo 10. No solamente que le ames, sino que también sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, haciendo un énfasis en lo que Jesús dijo en este primer mandamiento, primer e importante mandamiento para todos nosotros. ¿Qué hemos de entender de todo esto? Que hay dos conceptos que van de la mano, es el amor y es el servicio. ¿Y cómo es que se manifiesta el servicio delante de Dios? Este se manifiesta porque esa razón de un corazón que está agradecido. Al que mucho ama, dijo el Señor, al que mucho ama, mucho se le perdona. ¿Cuántos hemos sido perdonados por mucho? Bueno, por mucho el Señor nos ha tomado en su gracia y en su misericordia. Al que mucho ama, mucho se le perdona. Y por tal motivo, por tal agradecimiento, nosotros automáticamente, nosotros tenemos que poner nuestra vida en servicio de Cristo Jesús. Por supuesto que vamos a hablar de las actividades que tenemos en la congregación, pero servir no significa solamente servir en un local de 4 paredes, sino hemos de servir en donde quiera que estemos. Ser compasivos como Jesús lo fue, ser misericordiosos como Jesús lo fue, ser empáticos como Jesús lo fue. Me recuerda mucho aquella historia donde aquella mujer fue llevada delante de Jesús. La Escritura dice que la encontraron en el acto con otro hombre que no era su marido. Por supuesto, la ley decía, para aquellos que no estaban conscientes de ello, la ley decía que ambos debían ser apedreados. Sin embargo, tal vez por una situación ya cultural que se estaba manifestando, solamente esta mujer fue llevada y fue exhibida. Y ahí podemos ver la misericordia de Cristo Jesús, cuando prácticamente la arrojan delante de los pies de Cristo. Comenzaron tal vez a señalarla, a hacer un juicio. Y por supuesto, entender que por medio del juicio ella necesitaba recibir el castigo según la ley. Es aquí, hermanos, donde tenemos que tener cuidados. Muchas veces nos volvemos prácticamente unos fariseos. ¿Por qué nos volvemos prácticamente unos fariseos? Porque es mucho más fácil señalar. Es mucho más fácil hacer un juicio. Nos es mucho más difícil entender, y no sé por qué, entender que si Dios nos ha perdonado, ¿por qué Dios no lo puede perdonar? Pero como nosotros estamos en una categoría diferente, porque nosotros somos santos, porque nosotros vamos cada domingo a la iglesia y con eso nos basta, eso nos da el derecho
de poder señalar y poder pensar que no hay oportunidad también para ellos. Y es aquí donde tenemos que reflexionar. Porque el asunto de enfatizar la empatía quiere decir, la palabra empático quiere decir ponerse en los zapatos de la otra persona. Esta es la tercera ocasión que lo recalco, si mal no recuerdo. Nos pudiese ser tan fácil señalar a la persona que es un tanto agresiva, que posiblemente ha causado daño y un serio daño. Pero muchas o la mayoría de las veces no nos detenemos para pensar qué es lo que hay en su corazón. Y que al igual que nosotros, que necesitamos de un Salvador, ellos también necesitan un Salvador. Que ellos también necesitan la misericordia de Dios. Que ellos también necesitan de la gracia de Dios. Mire, no le estoy diciendo que sea su amigo. Si puede restituirlo al punto de que haya un perdón perfecto, la verdad es que hemos de decir que es difícil para el ser humano. Y eso es a lo que me refiero en el asunto de, no tiene que ser su amigo. Posiblemente le ha causado muchísimo daño. Pero sí debemos entender que aún y para ellos también hay gracia y misericordia. Y que ellos necesitan a Cristo mucho más que nosotros. Nosotros lo tenemos, ¿así es? Bueno, ¿cómo es que debemos de caminar? En compasión, en gracia y en misericordia. Al final de esta historia, cuando finalmente Jesús escribe y no sabemos qué es lo que exactamente escribe en el suelo, la Biblia no lo expresa. Pero hemos de pensar, algunos escritores han pensado en que, o algunos comentaristas han pensado en que probablemente unas de las cosas que comenzó a escribir Jesús en el piso hacía referencia a cada uno de los pecados que manifestaban esas personas. Y es que dice la Escritura que el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y seguramente aquellos fariseos venían cargando con muchísimas situaciones en una postura externa de religiosos, de bondadosos. Había una postura interna que los estaba condenando. Así que nadie pudo ser capaz de arrojar una piedra sobre aquella mujer. Cuando Jesús levanta la mirada, recuerda la historia, Jesús le dice, ¿y dónde están? ¿Quiénes? Los que te acusaban. ¿Dónde están los que te acusaban? Esta mujer con lágrimas en su rostro se levantó esperando más de 50 pedradas seguramente sobre su cuerpo. Se levantó seguramente llorando con el temor, esperando ver la reacción de aquellos. Pero cuando abre sus ojos, ella puede ver que no hay absolutamente nadie. No hay nadie, Señor. Ella solamente se encontraba con la gracia y la misericordia de Jesús. Hemos de decir nuevamente que no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Y al entender que no hay condenación, solamente nos podemos encontrar con la gracia y la misericordia de Dios. Y qué bendición tenemos nosotros.
Por supuesto, enfatizar sobre el hecho de que Jesús le dice a esta mujer, vete, pero no peques más. Alcanzaste la gracia, alcanzaste la misericordia, alcanzaste ya la bondad de Dios. Por favor, no peques más. ¿Por qué seguimos? ¿Por qué despreciamos? ¿Por qué pisoteamos la sangre de Cristo según la Escritura? Si hemos de decir que inmerecidamente tenemos su gracia, ahora somos partícipes de ella. Y ahora, considerando que somos hijos, somos partícipes de todas las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Y las bendiciones que Dios prometió a Abraham, el padre Abraham, están vigentes para nosotros el día de hoy. Por supuesto, toda maldición ha quedado abolida, ha quedado destruida. Toda ley ya no tiene vigencia sobre nosotros, porque hoy vivimos bajo la gracia, pero tenemos una gran responsabilidad. La gracia no nos da derecho a vivir en libertinaje. No nos da el derecho de vivir en libertinaje. Y si nosotros podemos entender la gran escala de lo que significa el amor de Dios para con nosotros, entonces va a venir una respuesta automática en donde entiendo que amo a Dios, entiendo que mi cuerpo ahora es cuerpo y templo del Espíritu Santo. Entiendo que en esa respuesta de su amor, ahora yo como respuesta puedo servir y puedo ayudar a los demás. En esa respuesta puedo tener compasión, misericordia y empatía por los demás. Por supuesto que además agrega versículo 13, que guardes los mandamientos y sus estatutos que yo te escribo hoy. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuántos desean prosperidad? Bueno, todos deseamos la prosperidad de Dios. No es una prosperidad que tenga vigencia. No es una prosperidad material. No es una prosperidad terrenal. Es una prosperidad que va a pasar a la eternidad. No es una prosperidad temporal. Es una prosperidad que estará vigente por los siglos de los siglos. Y nosotros tenemos esa prosperidad en Cristo Jesús. Por supuesto que anhelamos y deseamos que el Señor bendiga a su pueblo y que requerimos de prosperidad o cierta prosperidad material. Pero si usted no puede administrar ni siquiera lo que tiene, ¿para qué quiere más? Point. Ay, Señor, es que dame un carro más bonito. Si no puedes con el tuyo, lo traes todo mugroso. Ay. ¿Usted cree que va a cambiar a su manera de vivir solamente porque tiene un carro nuevo? El que no logra tener convicciones firmes y no permite que el Espíritu Santo obre y trabaje en su vida, va a seguir siendo la misma persona con carro o sin carro. Con un carro 2000 o con un carro 2026. Hay un dicho popular que dice, aunque mona se vista de seda,
Bien, no esperamos tener monas vestidas de seda. Necesitamos tener un pueblo que glorifica a Dios por sobre todas las cosas. Un pueblo cambiado, transformado y restaurado por la sangre de Cristo Jesús. Y en Él vamos a encontrar la prosperidad que nosotros necesitamos. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús en agradecimiento. ¿Qué es lo que pide Dios de mí? Póngase de pie, por favor.